Hola, estimados alumnos, otra vez aquí con la asignatura de Macroeconomía 1 y esta vez veremos el tema 3, que es un modelo macroeconómico clásico de la economía y está hecho para una economía cerrada. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Son la determinación de la producción de la economía, es decir, cómo se determina la producción en una economía agregada, cómo se determina la demanda de bienes y servicios y se va a construir en este capítulo, o se va a mostrar en este capítulo, un modelo macroeconómico para el largo plazo y para una economía cerrada. Para ello veremos el equilibrio en dos mercados, primero en el mercado de bienes y posteriormente en el mercado de fondos prestables. Una vez solucionado el modelo, obtendremos la forma de obtención de la variable endógena más importante del modelo, que es el tipo de interés de equilibrio. El esquema del modelo es el siguiente. Por un lado tenemos los supuestos. Primero, la economía es cerrada, es decir, no hay exportaciones ni importaciones. Segundo, los mercados se vacían. Eso significa que todo lo que se produce se vende en el mercado. Y tercero, que la producción está en su tasa natural, es decir, que la producción está en su máximo nivel. Esto es muy importante, este último supuesto es muy importante porque implica que cualquier movimiento de la demanda no tendrá efecto sobre la producción. Las variables, pues tenemos las variables del lado de la oferta, que son la producción y los factores de producción, el capital y el trabajo. K capital, L trabajo. Y por el lado de la demanda tenemos la demanda agregada, que está compuesto por las variables consumo, inversión y gasto. Como ustedes pueden ver aquí, las exportaciones netas no aparecen porque uno de los supuestos de nuestro modelo es que nuestra economía es cerrada. Luego, con esas variables, obtenemos el equilibrio en el mercado de bienes. El equilibrio en el mercado de bienes se obtiene cuando la producción, el lado de la oferta, se iguala a la demanda, el lado de la demanda. Pero también se puede obtener otro equilibrio que es similar al equilibrio en el mercado de bienes, pero en este caso es el equilibrio en el mercado de fondos prestables. Y este equilibrio se alcanza cuando el ahorro es igual a la inversión. Como se verá más adelante, el equilibrio en el mercado de bienes se alcanza de forma simultánea que el equilibrio en el mercado de fondos prestables. Una vez que solucionamos el modelo a través de esos equilibrios, obtenemos el tipo de interés de equilibrio, que es la variable endógena más importante de nuestro modelo. Muy bien, veamos primero el lado de la oferta. Miren, en el lado de la oferta tenemos esa ecuación, la 1, que nos dice que I es una función de A, de K y de L. En otras palabras, esa ecuación nos dice que la producción I va a depender del capital y del trabajo. Es decir, cuando nosotros utilizamos una cantidad de capital físico en la economía y una cantidad de mano de obra en la economía, como resultado obtenemos los valores de I, es decir, los valores de la producción. Vamos a suponer en este modelo que el capital es fijo, que está dado. Por eso ustedes ahí ven que K es igual a K barra, que significa capital es igual a un capital dado, un capital fijo. Y también suponemos que el otro factor de producción, el trabajo, también es fijo. Por eso L es igual a L barra. De tal forma que la producción va a ser fija porque depende de dos variables fijas. Y si nosotros dibujamos la producción I barra, esa producción va a tener como gráfico una línea totalmente vertical, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica correspondiente. La ecuación 1, como he dicho, lo que indica es la cantidad de bienes que la economía produce depende de los factores de producción, que son el capital físico y el trabajo dado un nivel de tecnología, en este caso A. Normalmente en los modelos económicos se suele utilizar una función de producción de tipo Cobb-Douglas, que sería la cuarta función que ustedes ven ahí, ¿no?, que representa la función de producción de la economía. Veamos ahora el lado de la demanda. En el lado de la demanda definimos esa ecuación, la ecuación 13, que nos dice que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Cada una de esas variables tiene un comportamiento propio. El consumo va a depender de la renta disponible de forma positiva. ¿Qué significa? La renta disponible, que es ID, si esta renta disponible aumenta, entonces el consumo también subirá. Tenemos ahí una ecuación particular para esa función, que es el consumo igual a C barra más alfa, que es la propensión marginal al consumo, más la renta disponible.
Hay que tener en cuenta que la renta disponible es igual a la renta total de la economía, que es I, menos los impuestos. Luego tenemos la otra variable, la inversión. La inversión va a depender del tipo de interés, pero va a depender de forma negativa. Es decir, si el tipo de interés aumenta, la inversión disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar el tipo de interés, el coste de pedir prestado aumenta y por lo tanto los proyectos de inversión disminuyen. Y la inversión agregada de la economía también baja. Ahí tenemos una ecuación particular de la inversión, que es igual a la inversión, igual a I barra menos beta por R. Beta es la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Y finalmente tenemos el gasto, y el gasto es completamente exógeno. G igual a G barra. Eso significa que los incrementos del gasto o las disminuciones del gasto público van a depender exclusivamente de las decisiones de política fiscal del ministro de Economía y Hacienda. Eso significa que si aumenta el gasto, eso es una política fiscal expansiva. Y si el gasto público disminuye, significa que el Ministerio de Economía y Hacienda está realizando una política fiscal contractiva. Aquí tenemos los gráficos que dibujan las relaciones, la primera, entre el consumo y la renta disponible. Como ustedes pueden ver ahí, el consumo depende de forma directa de la renta disponible. Aumentos en la renta disponible conducen a aumentos en el consumo. Luego tenemos aquí otro gráfico de la inversión. Ese gráfico de la inversión nos dice que la inversión va a depender de forma negativa del tipo de interés. Aumentos en el tipo de interés hacen que la inversión disminuya. Finalmente, si sustituimos las diferentes funciones de consumo, inversión y gasto en la ecuación 13, obtenemos nuestra ecuación de demanda agregada. Y si la demanda agregada la dibujamos en función de del tipo de interés, pues el gráfico sería una curva con pendiente negativa. La demanda agregada depende negativamente del tipo de interés, porque la inversión depende negativamente del tipo de interés y la inversión es un componente de la demanda agregada. Muy bien, ya tenemos explicado el lado de la oferta de nuestra economía y el lado de la demanda. Ahora vamos a juntar ambos elementos y con ello encontraremos el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuándo se da el equilibrio en el mercado de bienes? Cuando la producción, I barra, es igual a la demanda agregada. La producción ya sabemos que es una función que depende del capital y del trabajo. Y la demanda agregada es una función que depende del consumo, de la inversión y del gasto público. Igualando ambas ecuaciones, obtenemos como resultado el valor de la variable endógena más importante, que es el tipo de interés. El tipo de interés se ajusta para igualar la oferta y la demanda de bienes. El tipo de interés es la variable más importante de nuestro modelo. En términos gráficos, ¿cómo dibujamos el equilibrio? Fíjense, aquí tenemos un plano donde en el eje de las ordenadas está el tipo de interés y en el eje de las abscisas la demanda agregada y la oferta. La oferta hemos dicho que es una línea totalmente vertical y la demanda agregada depende de forma negativa del tipo de interés. El equilibrio en el mercado de bienes se va a dar en la intersección de ambas curvas. Nuevamente, el tipo de interés se ajusta para igualar la oferta y la demanda de bienes. Vayamos ahora al equilibrio en el mercado de fondos prestables. El equilibrio en el mercado de fondos prestables se va a dar cuando el ahorro es igual a la inversión. Este ahorro es igual a la esta identidad, ahorro igual a la inversión, viene de la identidad producción igual a la demanda agregada. Veamos cómo. Vamos a comenzar aquí, fíjense, en la segunda línea de esas ecuaciones vemos que la producción es igual a la demanda agregada. La demanda agregada a su vez, ya veamos la tercera línea, es igual al consumo más la inversión y más el gasto. Y si vamos a pasar todos los elementos diferentes a la inversión al lado izquierdo de la ecuación, de tal forma que tenemos la producción menos el consumo menos el gasto igual a la inversión. En la cuarta línea vamos a restar y vamos a sumar los impuestos, de tal forma que la ecuación no se va a alterar. Y ustedes pueden ver ahí esa cuarta línea donde la producción menos los impuestos menos el consumo más los impuestos menos el gasto del gobierno es igual a la inversión. ¿Vale? Muy bien, podemos definir el ahorro privado como la renta disponible menos el consumo. Y definimos el ahorro del gobierno como los impuestos, que son los ingresos del gobierno menos el gasto público, menos G.
Si estas dos variables, el ahorro privado y el ahorro del gobierno, las sustituimos en la cuarta línea de las ecuaciones, obtenemos que el ahorro privado más el ahorro del gobierno es igual a la inversión, de tal forma que el ahorro es igual a la inversión. El ahorro igual a la inversión es la condición del equilibrio del mercado de fondos prestables. En términos gráficos, el equilibrio en el mercado de fondos prestables se da en el punto donde el ahorro, que es la oferta de fondos prestables, es igual a la inversión, que es la demanda de fondos prestables. Ustedes pueden ver ahí, ese equilibrio determina el tipo de interés de equilibrio, que es la variable endógena más importante del modelo. Finalmente, tanto el equilibrio en el mercado de bienes como el equilibrio en el mercado de fondos prestables se alcanza de forma simultánea en nuestro modelo. Lo mismo, los mercados de bienes y de fondos prestables alcanzan el equilibrio de forma simultánea gracias a que el tipo de interés se ajusta para ello. Bueno, en la siguiente presentación veremos unos ejercicios numéricos que nos permitirán alcanzar los equilibrios en el mercado de fondos prestables y en el mercado de bienes. Hasta la próxima. Gracias.